conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eterna y perfecta es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Excelente día, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional del día de hoy, domingo 13 de agosto, llevando por título Sabiduría en lo poco esencial, basado en Hechos capítulo 21, versículos 15 al 26. Así dice la palabra de Dios. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Sabiduría en lo poco esencial. Vemos que el devocional del día de ayer, los hermanos estaban tratando de persuadir, de disuadir a Pablo para que no fuese a Jerusalén, no porque no quisieran que él siguiese compartiendo el Evangelio, sino porque temían por su vida. Para efectuar el devocional el día de hoy, para continuar con nuestro estudio, hay 3 puntos de los cuales me gustaría compartir, y como primero es una recepción con gozo, del versículo 15 al versículo 17. Vemos que al momento de que ellos no pueden persuadir a Pablo, hacen los preparativos y sus compañeros suben a Jerusalén, salen. Y a pesar de los malos presagios, vinieron también de Cesarea algunos de los hermanos y llegaron con el grupo del apóstol Pablo. Y también llevaron a uno llamado Nasón, que era de Chipre, y se especifica acá que era discípulo antiguo y con quien se iban a hospedar. Vemos que en lugar de permitir que los temores de ellos los afectaran o incluso afectaran el viaje, el valor de Pablo los motivó. Ellos también sabían que al momento de ir, ellos se estaban identificando con Pablo e incluso estaban arriesgando sus vidas. Sin embargo, ellos estuvieron dispuestos a aceptar ese riesgo porque veían que el apóstol Pablo estaba tomando este riesgo. El valor de Pablo infundió tanto en ellos que incluso lo acompañaron. Vemos que sin duda Pablo llegó, cumplió su cometido, llegó a Jerusalén para el día de Pentecostés como lo había planeado, y los hermanos lo recibieron con gozo. Recibieron no solo al apóstol Pablo, sino al grupo que lo acompañaba, y seguramente estaban agradecidos por la generosa expresión de amor por parte de las iglesias gentiles en tan necesaria ofrenda que Pablo y los demás llevaron, porque Pablo había recolectado una ofrenda que los hermanos le dieron. ¿Para qué? Para los necesitados de la iglesia de Jerusalén. Pero, más importante, se llenaron de alegría por los gentiles convertidos e incluso que acompañaban a Pablo. Ellos proporcionaron evidencia de primera mano de la obra salvadora de la gracia de Dios por todo el mundo romano. Indudablemente fue
un tiempo de agradable comunión los unos con los otros. Aquí podemos empezar a visualizar y aprender algo, que nosotros debemos de alegrarnos con nuestros hermanos en la fe, aplicar el texto, gozar con los que se gozan, llorar con los que lloran. ¿Por qué? Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, al ser miembros de un mismo cuerpo, debemos de convivir, de compartir, de alegrarnos con nuestros hermanos e incluso buscarle dar gloria a Dios, porque al momento de que ellos llegan a Jerusalén, a la casa de unos hermanos judíos, pues ellos se alegran y obviamente platican de las maravillas de Dios a través de los viajes, del viaje de Pablo, y ellos comparten de sus experiencias. Entonces, cuando nosotros recibamos a unos hermanos o busquemos platicar con unos hermanos en la fe, busquemos que sea un tiempo de edificación. ¿Por qué? Porque así nos vamos a alegrar y nos vamos a apoyar en nuestro crecimiento en la fe. Como segundo punto, de acuerdo al texto, vemos que se titula Una vida que busca glorificar a Dios, del versículo 18 al versículo 20. Vemos que después de haberse reunido todos los ancianos y de saludarlos, ya aquí una visita a la iglesia de Jerusalén, Pablo les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. No formuló un informe con datos vagos o generalidades o incluso con estadísticas. Al contrario, el texto nos dice que contó una por una las incidencias específicas de su viaje misionero, de sus viajes misioneros. Y dentro de este relato, el apóstol Pablo no se jactó de lo que había logrado. En lugar de eso, relató las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Igual que en anteriores informes, Pablo concedió humildemente todo el mérito y la gloria a Dios. Él solo se veía como un instrumento que Dios, en su gracia, llamó para predicar el evangelio a los gentiles. Nuestra vida, nuestro proceder, en nuestras actividades, ya sea en la escuela, trabajo o en el diario vivir, debemos de buscar agradar a Dios. Debemos desear que nuestra vida pueda glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque ese debe ser nuestro fin, ya que nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, estamos conociendo la Biblia, y si deseamos tener una cosmovisión bíblica, nuestra vida debe de buscar darle la gloria a Dios. A pesar de los logros que Dios nos permita, no es por nuestras obras, sino que es por la misericordia del Señor. El informe de Pablo, centrado en Dios, produjo correspondiente respuesta por parte de los ancianos reunidos. En lugar de alabar al apóstol Pablo, cuando ellos oyeron el informe, glorificaron a Dios, igual que cuando Pedro reportó la salvación de la casa de Cornelio. El informe de Pablo produjo alegría. Al glorificar a Dios, los ancianos reconocieron que la salvación no es por obras del hombre, sino que es por la obra de Dios. Y eso es algo hermoso, que nosotros podamos reconocer esto, que no, que las personas no se salvan por nosotros o por nuestras palabras hermosas, por nuestra elocuencia, no, sino que todo es por la gloria de Dios y porque Dios así lo permitió. Como tercer punto es sabiduría de Dios en el trato a otros, del versículo 21 al versículo 26. Vemos que la alegría de los líderes de Jerusalén estaba mezclada con preocupación, porque se había desarrollado un problema potencialmente grave y para resolverlo necesitaban obviamente la ayuda de Pablo, ya que nos dice acá que se habían arrepentido judíos, que se habían arrepentido creyentes y eran celosos por la ley. Pero esta palabra celosos por la ley se puede traducir de la siguiente manera: eran fanáticos por la ley. Estos eran judíos cristianos que seguían siendo leales a los aspectos ceremoniales de la ley. Aunque no la veían como medio de salvación, aún observaban las fiestas requeridas, las regulaciones del día de reposo, los votos de los rituales e incluso las restricciones dietéticas de la ley. Y podemos preguntarnos, ¿por qué estos judíos cristianos se aferraban todavía a las costumbres y los rituales del antiguo pacto? Podemos ver dos razones rápidas. Primero, porque fue Dios quien estableció tales rituales y costumbres.
Y al momento de que ellos llegan a la fe en Jesucristo, aumentó en esos creyentes judíos el amor por Dios y el deseo incluso de obedecerle, y por tanto les pudo haber motivado un mayor celo por las antiguas ceremonias. Y segundo, los apóstoles y otros líderes de la iglesia en Jerusalén no se oponían a la continuación de esas prácticas, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento se condena a los judíos creyentes por observarlas. Es más, Pablo ordena tolerancia para tales y se les denomina hermanos débiles, tal como está en Romanos 14:1. Incluso hasta que conozcan ellos que deben de entender su libertad cristiana y también puedan utilizarlas con claras conciencias, que ellos puedan utilizar la ley, las ordenanzas, con una conciencia clara. Vemos que el Concilio de Jerusalén, aunque prohibió la imposición de los rituales del antiguo pacto a los gentiles, o sea, nosotros no debemos de cumplirlo, no impidió que los creyentes judíos siguieran observándolas y llevando a cabo las leyes ceremoniales. Es por eso que podemos observar en el libro de los Hechos, específicamente en esos momentos, o incluso cuando Pablo dice que tenía voto y que se había rapado el cabello, y en este momento que tenían hermanos que iban a hacer voto, es lo mismo, no se les había prohibido. ¿Por qué? Porque ellos, siempre y cuando no le estaban viendo como si fuese su norma de salvación, lo estaban viendo como algo que era parte de ellos porque habían crecido con esas enseñanzas. Vemos la preocupación de los ancianos de Jerusalén. Ellos temían un enfrentamiento entre Pablo y los gentiles, entre Pablo y los judíos desinformados, que eran, como denominamos en ese momento, fanáticos por la ley. Para evitarlo, le sugirieron un arreglo, no un sacrificio de la verdad por conveniencia, sino un acto de humildad y sacrificio personal para promover la unidad y la comprensión entre miembros de la iglesia y entre miembros judíos. Incluso le piden un acto de piedad al decirle a Pablo que pague el corte de los otros hermanos. ¿Por qué? Porque nos dicen 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Vemos que la humildad de Pablo impregna esta sencilla narrativa histórica. Nosotros debemos de buscar sabiduría al momento de tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones debemos de recurrir a la Biblia y debemos también de recurrir a nuestros hermanos en la fe. Incluso podemos recurrir a nuestros padres, podemos recurrir a un familiar, podemos recurrir también a nuestro pastor. ¿Por qué no? Es algo que nos ayuda para poder direccionarnos en cuanto estamos un poquito desorientados. Pero esa toma de decisiones para Pablo fue, pues fue fácil. ¿Por qué? Porque él lo expresó en Romanos. Por amor a su hermano débil, lo estaba haciendo. No porque a él le fuese necesario realizar esta ceremonia de purificación o realizar otro voto. No, sino porque estaba cuidando la fe de sus hermanos débiles que todavía estaban aprendiendo en el Evangelio. Entonces, nosotros, una de las invitaciones del día de hoy es que debemos de tener cuidado al momento de tomar decisiones y no dañar la fe de nuestros hermanos en la fe. Vemos que Pablo era humilde delante de Dios y él procuraba darle la gloria por todo lo que se había conseguido a través de su ministerio. Mostró su humildad delante de otros creyentes cuando aceptó llevar a cabo lo que los ancianos le pedían. Y por último, Pablo aceptó con humildad la persecución que al poco tiempo enfrentaría. Debemos de buscar la sabiduría de Dios, debemos de ser humildes porque es algo que debe caracterizar al creyente. Debemos de reunirnos con gozo con otros creyentes. Debemos desear que nuestra vida glorifique a Dios. Y también ese aspecto de la sabiduría con la humildad. Porque de esta manera nosotros igual vamos a desear glorificar a Dios y también cuidar el crecimiento espiritual de mi hermano
débil. De manera que podamos aplicar esto y que hoy domingo, Día del Señor, podamos reunirnos y podamos disfrutar de la comunión los unos con los otros. Que el Señor les bendiga.